Red 101 presenta la conferencia del doctor Héctor Tillar y la doctora María Eugenia Carbonari sobre los miedos. Como parte del ciclo de charlas Vivir en plenitud para alcanzar la sabiduría. Con una sala repleta de asistentes, los expositores abordaron temas como la ley de la imagen, las buenas actitudes y la buena estima. Y brindaron, además, herramientas para lograr cambios positivos en la actitud de las personas. A continuación, Red 101 te presenta la conferencia del doctor Héctor Tillar y la doctora María Eugenia Carbonari. Desde ya, muchas gracias. Y desde ya pensar en que vamos a compartir algunas experiencias desde mi humilde aporte es también una satisfacción, es un gusto. Uno intenta hacerlo como psicoterapeuta en un camino que inicia el paciente y que uno trata de acompañarlo en ese viaje interior y exterior que es la vida propiamente del paciente, y desde allí nosotros aprendemos. O sea, nosotros terapeutas tenemos la posibilidad y la riqueza de aprender de las vivencias de los pacientes. Así que somos los primeros en agradecer este proceso. Con lo cual, quiero decir que mi aporte, vuelvo a repetir, humilde, es sencillamente desde organizar científicamente algunos aspectos, algunos aportes que van a estar dentro de esto que llamamos el tema de hoy, puntualmente, trabajar sobre las necesidades de conocer, reconocer aquellas emociones que van a estar en este momento definidas por la charla de hoy, pero muchas, creemos que van a haber otras muchas, desde los aspectos de las emociones llamadas hoy los miedos. Y para eso me pareció interesante reflexionar desde un viejo refrán. En realidad este refrán lo usaba un profesor mío valenciano que era sumamente divertido. Él decía que no hay cura alguna para el nacimiento y tampoco hay cura alguna para la muerte, pero sí hay una gran capacidad de disfrute que realizar y encontrar en el intervalo, que es la vida. Así que creo que con esa situación nosotros podemos saber que hay grandes e importantes aportes que nosotros, seres humanos, en nuestras vivencias, tenemos que ir realizando desde este descubrirnos, desde este día a día, descubrir las emociones positivas, y que creo que una de las ciencias que mayor avance ha realizado dentro de estos tiempos es la psicología. Contrariamente, hoy escuchaba un reportaje donde se nos dice que hay muchas ciencias que han avanzado. Creo que por suerte una de estas, como decía la psicología, es la que nos puede otorgar aportes, y la que menos ha avanzado en estos últimos 30 años es la economía, que también tiene mucho que ver dentro de lo que hace precisamente a la capacidad de adaptación y ajuste emocional del ser humano. Pero volviendo a lo nuestro, decía, cuando nosotros desde la psicología positiva podemos definir al humor, decimos que el humor básico tiene dos posibilidades. Decimos que tenemos emociones de humores positivos, como es la alegría, como es el bienestar, como es la emoción positiva, como es la excitación. Y también tenemos los otros, que son los humores negativos, donde tenemos la ira, el miedo, la sensación de peligro constante, la relación de pánico, la envidia y algunas otras de las situaciones que obviamente estarían dentro de esta categoría donde se hace constantemente disruptiva nuestra conducta. Por supuesto, siempre en esa estructura de amenaza que implicaría, por ejemplo, la inseguridad. Es decir, inseguridades como variables estarían directamente relacionadas a estas emociones humor negativo. Pero evidentemente que para poder nosotros trabajar y saber dónde ubicar nuestra posibilidad de generar un sentimiento de apego, siempre debemos pensar que el apego del ser humano debe estar en relación a las emociones, a las vivencias y aquello que lo hace sentir vivo. Precisamente un importante autor nos dice que el ser humano necesita sentirse feliz, y del modo en que puede ser feliz es cuando se siente parte de la vida. El punto está cuántas veces nosotros nos estamos
adaptando a esa vida y cuántas veces nosotros necesitamos saber que somos parte de una capacidad de vida vincular. Dicho de otro modo, si nos ponemos a pensar en un individualismo sordo como el que tenemos actualmente, generalmente nos encontramos como bolas de billar, es decir, nos encontramos en choques y esa situación implica un gran desgaste y deterioro en aquello que necesitamos recrear, que son los vínculos. Cuando esos vínculos precisamente desaparecen, se va agotando la capacidad de conectarnos con las emociones que necesitan una experiencia de comunicación altamente productiva, creativa, como es el expresar los afectos. Vuelvo al punto, cuando actuamos por colisión, como hacen las bolas de billar, la vivencia es de estructura o entidad individual, lo cual hace que cada día tengamos estas experiencias vamos a decir, de amenaza inminente, cuando no nos comunicamos en lo que nos va sucediendo o va ocurriendo alrededor de cada uno de nosotros. En otras palabras, como personas necesitamos conectarnos. Y conectarnos no solamente es mirarnos en el espejo, sino es mirar por la ventana y saber que hay un otro que está constantemente esperando la relación, el vínculo y, ¿por qué no?, la capacidad de ser reconocido. Yo soy yo y tú eres tú, de modo tal que podamos ser un nosotros. Decía que como psicoterapeuta acompaño esos viajes individuales que tratan de ser precisamente un recorrido desde lo interior y exterior de la vida de personas, e intento hacer ese recorrido con la mayor profesionalidad, por supuesto, pero básicamente con el afecto establecido en poder transmitir experiencias. Una de las experiencias en donde uno trata de comunicarse es precisamente el de relacionarse con una pregunta. Y esa pregunta está dentro del aspecto llamado capacidad de autoaceptación. ¿Cuántas veces nos aceptamos? ¿Cuántas veces podemos relacionarnos a aquello que llamamos autoaceptación? Fíjense, en oposición a aquello que es la lucha con uno mismo. Es mucho más fácil escuchar aquellas frases en la calle, en nuestras familias, cuando nos dicen ¿cómo estás? Y estoy en la lucha. En realidad esa frase está muy fuerte en aquello que es la lucha interna, lucha que generalmente no tiene descanso, dadas las condiciones de vida en las que estamos. Yo ahí entonces hago algunas preguntas, me hago preguntas constantemente, ¿no? Y esto tiene que ver con cuántas formas de lucha intentamos establecer en nuestro interior que terminan siendo formas de aislarnos, es decir, vivimos corriendo, estamos constantemente alrededor de horarios, pero no nos estamos haciendo el espacio para sentir, no nos estamos haciendo el espacio para construir. Y hacer una persona no es una tarea, no es sentarse con un cuadernito de ejercicios, más allá de que yo a mis pacientes les hago hacer ejercicios, pero bueno, no es solamente eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la tarea de construir persona es poder aprender a meditar, a sentarse, a pensar cuáles son los valores en los cuales hoy legitimamos nuestra existencia como seres humanos. Entonces, una de las preguntas que yo puedo aquí abrir a la mesa es ¿cómo hacemos para que cada día construyamos estar con nosotros mismos en un modo cada vez más amoroso, en el sentido completo de amor, es decir, generoso conmigo misma, pero a la vez necesitado de construir un vínculo solidario con el otro. Saber que el otro también necesita de esta comunicación constante. Y sin ir más lejos, me estoy acordando de un refrán chino, que ellos cuando tienen estas respuestas existenciales, tienen con pocas palabras muy clara la experiencia, y la expresión es en relación a cómo hacer para transformar, la pregunta que le haría de algún modo al chino, que me respondería con este refrán, sería ¿cómo hacer para transformar esa incomunicación, ese proceso de generar persona en relación a esta meditación? Y seguramente ellos responderían en función a 3 puntos. Para ser persona y construir una persona apegada con el verdadero sentido del apego, el apego a las emociones constructivas, las emociones creativas, a los afectos que se recrean,
no a los afectos estáticos, rígidos, obsesivos, sino a los que tienen el dinamismo de todos los días crear un cambio, ellos seguramente nos responderían, hay 3 formas de construir persona, y está en relación a una terna, que tiene precisamente 3 pasos o 3 momentos, y es tener a alguien a quien amar, tener algo que hacer y tener algo que esperar. Es decir, construir la relación en base a 3 aspectos, que es el otro, que es el trabajo y es la esperanza, tan trillada en este momento y hasta cuestionada por algunos sistemas políticos actuales. Bien, una de las experiencias también terapéuticas que se me ha planteado contarles, que creo que de eso se trata el encuentro, que podamos compartir sensaciones, emociones, es recordar el caso de un joven que llegó a una consulta con una sensación realmente de moribundo. Tenía la piel sumamente amarilla, desganado, con un tipo de respiración superficial, lo cual hacía que estaba agitado, ansioso, angustiado. Y una vez que pudimos organizar esa respiración de un modo más profundo y a la vez aplicar algunas técnicas terapéuticas, empezó a tomar color su piel, comenzó a tener un brillo en los ojos, y entonces me miró y me dijo, ¿sabe qué pasa? Tengo la sensación de que tengo vida y creo que no la soporto. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Todos estamos de algún modo necesitando saber qué hacer con tanta vida. Quiero decir, estamos constantemente buscando las vitaminas para tener mayor vitalidad, tener tiempo para poder hacer más cosas. El punto es si todas esas cosas que hacemos están construyendo este aspecto fundamental que es la autoaceptación. Repito ese concepto porque es el eje para poder construir las seguridades. La autoaceptación. En oposición, este punto está dentro de lo que conocemos. La publicidad se encarga de hacernos constantemente ruido sobre otros 2 conceptos que estarían en oposición constante a estos aspectos llamados autoaceptación. La publicidad, la televisión, los medios se encargan de decirnos que tenemos que hacer y que tenemos que lograr. O sea, estamos en una cultura del éxito. El éxito implica tener muchas cosas, pero por sobre todo tener tiempo para tener esas cosas, lo cual hace que cada día este aspecto que llamamos respirar, conectarnos, sentir, y ahora pregunto, sentir, ¿cuántas veces no nos anestesiamos para no sentir el dolor? Y si nos animáramos a sentir dolor, posiblemente estaríamos abriendo la conciencia de esos registros que necesitan día a día ser nuestros, captar con nuestros sentidos, nuestro dolor, para poder, en forma seguramente que inmediata, conectarnos y registrar la posibilidad del placer. Entonces, día a día uno va construyendo estas preguntas y estas experiencias y nos hacen vibrar sobre un punto, yo creo que aún más profundo, y está en esas preguntas que todos nos hacemos en el día a día, como por ejemplo, ¿qué hago con mis relaciones personales para que sean más exitosas? ¿Cómo puedo hacer para que mi confort de vida sea mejor? ¿Cómo puedo hacer para que mis relaciones interpersonales estén óptimas? Cada una de estas preguntas implica, registra una necesidad de satisfacción, pero esa construcción en ese exigirnos que cada día sean óptimas las respuestas, nos hacen alejar bastante de este proceso que estamos tratando de avanzar sobre estos conceptos, sobre estos puntos, que es precisamente el que nosotros podemos ya, digamos así, que tomar y definir como el proceso de construcción. Proceso de construcción donde tengamos amor a la vida. Algo que es bastante frecuente en este momento es escuchar que hay una gran neurosis de vida. Dígase de otro modo, es miedo a la vida. Entonces, si en estos pasos que nosotros vamos construyendo, en donde las respuestas que nos piden automáticas a veces las damos, y esas respuestas están muy automáticas para que nosotros las incluyamos en nuestro hacer, en este punto, preguntas que están respondidas acerca de nuestro hacer y lograr.
las podemos ir desplazando para construir este amor a la vida, seguramente estaremos mucho más cerca de este proceso de construcción que es registrar las emociones en su plenitud, saber que si existe el dolor, no tenerle miedo, aceptar el dolor para poder convivir con él y de ese modo poder encontrar el sentido de la vida a partir del dolor. Como así también encontrarle un especial sentido al momento del placer. Es decir, necesitamos saber cuáles son las distintas formas de expresar el placer. Y una de ellas es precisamente el de poder hacer un registro de estas vivencias, no necesitar medios que sabemos que son bastante más fáciles, como el alcohol o las drogas, para poder facilitarlo. Estamos entonces en un momento en donde construir el día a día de nuestras experiencias, de nuestros registros de conciencia amplia, nos pueden ir dando cada día más satisfacción si nos animamos, si nos atrevemos a construir un concepto, una noción muy básica que creo que lleva su tiempo aprenderlo, al menos yo lo he aprendido hace relativamente poco, y es el adherirse al presente. Porque uno de los puntos de mayor contractura, vamos a decir, que tiene el miedo, es el asociarse nada menos que al temor al futuro. Es decir, ¿cuándo aparece el miedo? Cuando lo que viene no sé qué va a ser. Ese aspecto está tan lejano al presente como imposible de predecir. Pero si nosotros nos aferramos al presente, nos podremos dar cuenta de la capacidad que tenemos para poder convivir fortaleza, coraje, valor y por sobre todo la capacidad del disfrute al momento presente. Esa es la mejor vacuna, es el antídoto para poder entonces establecer una relación, una conexión con este aquí y ahora, que es precisamente el sabernos dueños de nuestro presente. Por lo tanto, pienso que cuando nos adherimos a esas tremendas estructuras de qué va a pasar, cuáles son las predicciones, inclusive, sí, podemos ver la cantidad de elementos que circundan alrededor nuestro acerca de las distintas formas de avecinar el futuro. No hace mucho hemos tenido esas predicciones que tenían que ver con el cambio del almanaque solar o demás. Estuvieron prácticamente esas predicciones alrededor de fatalismos establecidos nada menos que en datos históricos, pero que no tenían nada más que, que movilizarnos sobre un vacío existencial importante, que no era nada más y nada menos que exigirnos sentir miedo hacia la vida. Y de algún modo este concepto tan básico, como decía hace un momento, como es estar adheridos al presente, defender nuestros recursos, nuestra dimensión como personas, nuestra capacidad de afrontar el momento presente con los elementos que tenemos, con la dimensión que esto implica. Hemos llegado a este momento con estas características personales, porque es lo que hemos podido organizar en nuestro tiempo, en nuestra vida, con la mejor capacidad de percepción y registro. Hacer valer nuestro tiempo para observar nuestra capacidad de hoy presente será una forma de no asociar precisamente el miedo a aquello que está tan incluido, tan diariamente vivido en nuestra cultura, como es precisamente el de ponernos fantasmas muy cerca, y fantasmas que finalmente serán nada más que, yo diría que agitadores de nuestras ignorancias. Creo que un dato muy general es este que doy, pero que en todo momento el punto es sentirnos parte de esta creación y por sobre todo sentirnos dueños de nuestra propia existencia, a modo tal que cada uno de estos registros que yo llamo apertura de conciencia nos hagan día a día vibrar sobre la capacidad de vincularnos como personas a nuestro propio tiempo, ser comprometidos con nuestra psique, saber que nuestra salud mental depende exclusivamente de nosotros, de cada uno de nosotros, y por supuesto de la capacidad de vincularnos, de contagiar hacia ese otro que es el inmediato prójimo, el saber que día a día podemos juntos cambiar y tener un día mejor, y por qué no plantear un mundo mejor. Si de algún modo estamos sabiendo que
un tercio del planeta está fuera del sistema. Un tercio del sistema está en condición de indignidad a nivel de alimentos, de condiciones básicas de vida. Imaginémonos que hay un tercio del planeta que está sumamente lejos de poder hablar de salud mental, sumamente lejos de poder hablar de condiciones básicas como es precisamente el vincular. Con lo cual estamos en una etapa de reestructuración. Según dicen los ecologistas, tenemos 20 años para hacer las cosas bien. Y eso significa que este compromiso empieza por cada uno de nosotros, en poder organizar una dinámica emocional donde, curándonos a nosotros mismos, vamos a poder curar ese medio inmediato, que es nuestro grupo familiar, que serán nuestros hijos, nuestros lazos afectivos y, ¿por qué no?, cada uno de los espacios que ocupamos para poder hacer más seguro este espacio y donde precisamente ese temor destructivo, ese miedo a lo que vendrá, sea precisamente por cada uno de nosotros, controlado, pero no en el sentido obsesivo, sino en el sentido de habilitarnos en una sola capacidad, y es la del autoconocimiento. Sabiendo quiénes somos y sabiendo dónde vamos, no tenemos por qué generar ningún tipo de duda acerca de nuestras capacidades, como tampoco nos pueden hacer dudar las capacidades que tenemos, sistemas que pueden tener otro tipo de objetivos. Y el ser humano por excelencia tiene un dinamismo, nunca está estático, a no ser que llegue el proceso de la muerte, obviamente, pero el dinamismo que imprime la vida del ser humano está directamente organizado en un crecimiento en aquello que llamamos el orden natural. Estamos creciendo hacia aquello que llamamos la creación, la creatividad, como también la declinación. Por lo tanto, el proceso dinámico lo elegimos nosotros. ¿Queremos ir hacia adelante o queremos ir hacia abajo? Pero el proceso, en definitiva, dinámico, lo podemos elegir desde una opción importante, fundamental, y es sabernos autores de nuestra propia creación.